Bueno, buenos días a todos. Voy a comenzar con la explicación de la unidad 3. Este video lo estoy grabando antes de que ustedes me hagan la entrega del trabajo práctico 2, así que la devolución de ese trabajo se la haré luego en otro video o fíjense en los comentarios de las entregas que ustedes hacen. Generalmente ahí es donde pongo algunas anotaciones de cosas que tenían que tener en cuenta. Bien, la unidad 3 comienza con lo que son los polipastos o aparejos. Ambos son sistemas que emplean poleas en conjunto con cuerdas, cables doseros o las cadenas de eslabones, que son los componentes que estuvimos viendo en el primer trabajo práctico. Estos nos permiten poder elevar o realizar algún movimiento de carga, y la idea de un aparejo o de un polipasto es poder reducir esa carga para que el esfuerzo sea menor. Por ejemplo, y algo que siempre trato de hablar con este tema, es el concepto de decir, bueno, tengo que hacer una obra, tengo que hacer una ampliación en una casa, estoy construyendo un edificio. Básicamente todos los elementos de esta unidad son la mayoría aplicados para lo que son el izaje. Entonces uno dice, bueno, a ver, si no hace una ampliación, ¿puedo usar una cuerda? ¿Qué tipo de cuerda, dependiendo de las que vimos en el trabajo práctico 1, nos conviene? ¿La dinámica o la estática? Bueno, ¿no reducimos fuerza en ese caso? No. Entonces utilizo un tipo de polea. Bueno, ¿qué polea me conviene? ¿Una polea fija o una polea móvil? Y no, la fija redirecciona solamente la fuerza, la móvil la reduce. Necesito reducir mayor, que la reducción sea mayor para el izaje de los materiales por la cantidad de materiales que necesito. Bueno, puedo generar o construir un aparejo o un polipasto, lo puedo comprar. ¿De qué manera reducen la fuerza? Bueno, dependiendo la forma en que esté conformada, ¿sí? Mediante las poleas y las cuerdas, adquieren distintos nombres, y eso hace que la fuerza se reduzca de distintas maneras. Por ejemplo, en el aparejo factorial, esa fuerza se va dividiendo dependiendo la cantidad de poleas que yo tengo. Si ustedes fijan en la imagen, tiene un peso de 100 newtons, tengo 4 poleas, los 100 newtons los divido por 4, eso me daría que la fuerza que estaría siendo efectiva es de 25 newtons. Luego existe otro tipo de aparejo que es el potencial, que corresponde al número 2 elevado al número de poleas que yo tenga para poder reducir la carga. Por ejemplo, si yo tengo una masa colgando desde esta polea, también de 100 newtons, la primera polea me va a dividir 50 newtons en el hilo derecho, 50 en el izquierdo. Eso hace que en la segunda polea, de los 50 newtons que yo tengo, se divida 25 hacia un lado, 25 hacia el otro, y la última polea, por ser fija, lo único que hace es redireccionar la fuerza y tendría un total de 25 newtons. Llegaría a la misma fuerza que en el primer caso que di. Y luego hay unos aparejos que ya son un poquito más complicados, por ahí no son tan sencillos de fabricarlos, sino que ya uno los tiene que comprar, que son los aparejos diferenciales. Dependiendo lo que es la diferencia entre los radios, ¿sí? Eso hace de que los pesos también se dividan y la fuerza que yo tenga que hacer se comienza a reducir, pero en una relación de lo que son los radios. El tema de aparejos en la construcción es muy útil, ¿sí? muy utilizado para poder subir básicamente todos los distintos materiales. Desde un ejemplo simple, que bueno, cualquiera que se haya dedicado o haya hecho algún tipo de construcción en su casa, poner un punto con una polea fija, y ya la forma de redireccionar la fuerza para que ese esfuerzo no sea tan dañino para uno, ¿sí? Algo que ven en el trabajo práctico número 2, cuando es trabajo manual y cómo uno debe hacer la fuerza. Ya una polea fija ayuda de que el peso de un cuerpo, el peso del cuerpo de uno, ayuda a contrarrestar el peso de la carga que está elevando, y de esa manera ya sea mucho más eficiente y menos dañino para lo que es el cuerpo humano.
Luego, si no, podemos ya encontrar, como se ve en la imagen del lado derecho, bueno, en el izquierdo debe ser algún tipo de grúa, no se ve cuál es el tipo de aparejo, pero para cargas superiores, ¿sí? Existen distintas formas de poder elevar cargas, ¿sí? Y de esa manera reducir los pesos y el esfuerzo que uno debe hacer. Con respecto al segundo punto, que son los tornos cabrestrantes, cuando uno ve la imagen, más que nada puede decir, y es el famoso malacate, ¿sí? Supongo que más de uno lo debe haber escuchado nombrar. El malacate que va en las camionetas 4x4 o en las grúas, ¿sí? En la parte delantera de las camionetas para poder generar fuerza. Y bueno, básicamente se compone de un torno cilíndrico mediante conectado a un eje, en el cual tiene un cable de acero en su mayoría para poder generar la fuerza. Lo que va variando es distintas formas de accionamiento de ese eje, como por ejemplo puede ser manual, ¿sí? En el caso que sea manual va a tener en este cilindro que se ve aquí negro algún tipo de caja reductora con engranajes para poder, digamos, agrandar el número de vueltas de la manivela, achicar el número de vueltas del tambor y ejercer una fuerza menor. También los hay eléctricos o hidráulicos. Estos son los casos más conocidos, por ejemplo, los ascensores, ¿sí? Todos los ascensores tienen en su parte superior, en lo que sería la sala de máquinas, un torno en el cual se enrolla el cable de acero que hace subir y bajar el ascensor, en los cuales en la mayoría de los casos están alimentados eléctricamente y en algunos casos están alimentados hidráulicamente. En el trabajo práctico anterior, que fue el de la parte de motores, por así decirlo, hablamos mucho de la neumática y por ahí no tocamos la hidráulica, que como dije en ese video son dos componentes que están bastante bien unidos. Bueno, me gustaría que en esta parte del trabajo práctico toquen un poquito cómo es que funciona un sistema hidráulico, ¿sí? Que hay un depósito con un fluido no compresible que se maneja mediante una bomba, la bomba la mueve un motor eléctrico, ¿sí? Y cuál es la función que cumple dentro de sus ventajas y desventajas. Luego acá encontré que hay, sí, tornos cabrestantes, neumáticos, pero bueno, cuando uno compara lo que es la neumática con la hidráulica, saca una conclusión diciendo la neumática me da velocidad, la hidráulica me da fuerza. Entonces en este caso ustedes me dirían, ¿qué puedo lograr con esto? Bueno, en realidad es que el aire comprimido hace mover un eje sin fin, y ese eje sin fin mueve una rosca y termina transformando una energía neumática en una energía mecánica, reemplazaría el sistema de manivela y con una caja reductora también tendría muy buena fuerza. Generalmente ya estos son productos que uno compra, no lo va a fabricar en obra, distinto a lo que fuese un polipasto o un aparejo, ¿sí? Y algunos datos que hay que tener en cuenta son, bueno, los pesos y las medidas a los cuales vamos a trabajar, qué potencia y qué velocidad necesitamos que se desplace, y los tipos de motores que, bueno, volviendo a la filmina de atrás, pueden ser eléctricos, hidráulicos o de aire comprimido. También, en su mayoría de los casos, vamos a encontrar de que tienen cables o sintéticos o cables de acero. Lo más recomendado siempre en estos casos, ya que no son componentes económicos y son de grandes dimensiones, en su mayoría de los casos va a contener lo que son los cables de acero. El último tema que incluye este trabajo práctico son los gatos, ¿sí? ¿Y a qué llamamos gato? Y los gatos son sistemas de elevación, generalmente a diferencia de los otros dos que vimos, son sistemas de elevación de poco recorrido, pero por ahí de mucha fuerza, a diferencia que un aparejo o un torno, que lo que tiene es un recorrido mucho más largo, pero una fuerza o una potencia mucho menor. Dentro de los gatos se va a dividir en dos partes, uno lo que es el gato mecánico, ¿sí? Y otro que son los gatos hidráulicos. El gato mecánico es el más sencillo de entender, es un tornillo sin fin, como les decía, el cual tiene una rosca fija, y cuando yo hago girar el tornillo con la manivela, la rosca se va desplazando y va comprimiendo, ¿sí? Vuelvo a la filmina anterior, que tiene un movimiento, va comprimiendo y eso hace que eleve la carga. Piensen ustedes que el clásico gato que trae el auto, por si pinchan un neumático, y
tranquilamente cualquiera de nosotros, con solo girar la manivela, podemos elevar un auto que pesa alrededor de 1,5 toneladas a 2 toneladas, ¿sí? Es un sistema mecánico muy efectivo. Dentro de los gatos hidráulicos podemos encontrar dos tipos distintos: los gatos de botella o los gatos hidráulicos de pisos. Ambos cumplen y funcionan bajo el mismo principio, que es el del dibujito este que está acá abajo, que es el principio de Pascal. El principio de Pascal lo que dice es que si yo aplico una fuerza, ¿sí?, a una superficie y esa superficie empuja un líquido no compresible, del otro lado, si tengo una superficie mucho mayor, la fuerza se multiplicará en la misma cantidad que se multiplicó la superficie a la cual yo tenía, o sea, es proporcional. ¿Dónde es que está la diferencia? Es que del lado que yo tengo una superficie menor voy a tener que realizar todo este recorrido de un largo mucho mayor para que del otro lado solamente se desplace unos centímetros, que es el ejemplo en el cual funciona cualquiera de estos dos gatos hidráulicos. Si uno le da a esta manivela, por ejemplo, que se ve aquí, una sola vez hacia abajo, el gato solamente se desplaza unos milímetros hacia arriba. Eso hace que uno tenga que elevar la manivela, volver a bajar y que el gato vuelva a subir unos milímetros. Y de esa manera la fuerza se va multiplicando y puede tranquilamente elevar cargas mucho más pesadas que lo que podría hacer con el gato de tijera, que es el gato mecánico. Este tipo de gatos, ya sea el de botella, que por ahí es un poco más común de encontrar, o por ahí algunas camionetas lo pueden llegar a traer porque es bastante cómodo. Los gatos hidráulicos hay hasta de 3-4 toneladas de fuerza para poder hacer. Luego hay una versión que por ahí no es muy utilizada, todavía no está muy desarrollada, que son los gatos neumáticos, ¿sí? Fíjense que tienen bolsas de aire. Esta de la izquierda, bueno, obviamente no son la misma imagen, pero en la izquierda muestra que esos fuelles de aire están desinflados y cuando se le acciona el aire comprimido se inflan de esta manera, generando que el auto se eleve. Siempre hay que tener en cuenta de que una vez que se elevó, se lo debe, ¿cómo se dice? Se lo debe de alguna manera soportar el peso mecánicamente, ¿sí? Y no dejarlo solamente con este tipo de gato neumático. Generalmente esto es algo más nuevo que se está utilizando y solamente en autos, ¿sí? Yo todos los ejemplos se los pongo en auto, pero nuestra idea es que lo apliquemos a la construcción, ¿sí? Por ejemplo, acá tengo algunos tipos de ejemplos, ¿sí?, en un hincado de una estructura ferroviaria, ¿sí?, como utilizan gatos neumáticos o en algunos casos pueden ser hidráulicos, o por ejemplo en este caso para elevar un puente, ¿sí?, una losa de un puente. Y siempre pongo de ejemplo que en Rosario, cuando se hicieron la torre que está, la Nordlink, que está al lado de las torres Dolphin, ese sistema se creó, esa torre se construyó mediante un sistema de encofrado autodeslizante, y esa forma de que deslizaba el encofrado piso tras piso mientras lo venían construyendo, tenía un sistema de construcción neumática. Bien, un resumen sobre qué es lo que me interesaría. Sobre aparejos y polipastos, principio de funcionamiento, distintos tipos de reducción de carga, materiales posibles utilizados y tipo de energía utilizados. Ahí es donde ustedes empiezan a entrelazar el trabajo práctico número 1 en materiales posibles: cuerdas, cables, correas, poleas de chapa, fundición, madera, forjado, ¿sí? Y el tipo de energía utilizado, empiezan a jugar con lo que es el trabajo práctico número 2. Eléctrica, mecánica, ¿sí? ¿Qué tipo de energía podemos utilizar? Sobre tornos, más que nada lo mismo que en el otro caso, y las aplicaciones sobre la construcción. Y en el caso de los gatos me gustaría saber el principio de funcionamiento y los tipos de energía utilizada. Para todo esto, ya que por ahí se empezó a mover un poco más el país, me gustaría que me tiren dónde se consiguen, ¿sí?, que por ahí eso es más sencillo, y tiren algún precio, ¿sí? Busquen algún elemento, qué les parece que les puede convenir para un caso, para el otro, ¿sí? Y qué salen estos materiales, ¿sí? Si valen la pena comprar un aparejo o vale la pena comprar un torno, ¿sí? Empiecen a jugar con eso para poder empezar a tomar dimensiones de cada uno de los casos. Bueno, cualquier consulta mediante el foro y la responderé a la brevedad. Saludos.